Muy buenos días, estudiantes de ITEC. Bienvenidos a su clase asincrónica. El día de hoy veremos los fundamentos de la electricidad asociados a su materia de fundamentos de electrónica. Vamos a dar inicio. Primero, vamos a establecer cuáles van a ser los resultados de aprendizaje en el cual ustedes van a hacer o van a desarrollar durante esta sesión. Al finalizar esta sesión, ustedes serán capaces de identificar los elementos constitutivos de los fundamentos de la electricidad y sus leyes que la rigen. Primero, vamos a conversar un poco de las leyes fundamentales, dos que ya hemos visto en clases, que tienen que ver con la ley de Coulomb y la ley de efecto Joule. Las segundas dos leyes son la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, en las cuales nos centraremos de la clase del día de hoy. Con respecto a la ley de Coulomb, como un repaso, vamos a recordar que se refiere a las leyes sobre la fuerza eléctrica que permite realizar movimientos a través de fenómenos conocidos como la electrostática. Si una carga es positiva o negativa, puede generar atracción o repulsión dependiendo de cuáles son las cargas que nosotros estemos uniendo o juntando. Para ello, realizamos unos experimentos en los cuales ustedes pudieron observar cómo un globo podría atraer un chorro de agua hacia sí. Con respecto a la ley y efecto Joule, discutimos mucho los problemas de desgaste energético que ocurre al momento de transmitir energía. Cuando nosotros usamos la electricidad no siempre es utilizada como nosotros quisiéramos para la nevera, para el televisor. Gran parte o una parte de la energía se convierte en calor a través de los conductores. Por lo tanto, lo que conocimos acerca del efecto Joule fue muy importante antes de establecer las nuevas leyes que vamos a discutir. Ok, ahora sí, como pueden ver en la diapositiva, podemos observar aquí, ¿no? Que en efecto tenemos lo que dice ley de Ohm y vemos un triángulo, ¿no? Este triángulo es muy conocido para los que estudian electricidad, electrónica, porque me establece que la ley de Ohm es voltaje igual a I por R, ¿no? Como se muestra aquí. Pero también me dice que corriente es igual a V sobre R y que resistencia es V sobre I. Bueno, eso es lo que nosotros podemos considerar una sola fórmula, pero que tiene diferentes soluciones dependiendo de la necesidad que tengas. Si quieres encontrar el voltaje, si quieres encontrar la corriente o si quieres encontrar la resistencia. En clases anteriores discutimos que la resistencia depende del material, depende de su longitud y depende del área, ¿sí? Sin embargo, aquí la resistencia va a depender de sus valores de voltaje y corriente, o sea, el voltaje que esté establecido o la corriente que esté pasando a través de ese material. Eso podría ser una buena práctica para corroborar la resistencia de los materiales, ya que si conocemos dos de las variables, voltaje y corriente, podríamos determinar la resistencia de los materiales sin necesidad de conocer su longitud o de qué material está hecho. La segunda ley que vamos a discutir el día de hoy es la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff establece, bueno, en realidad hay dos leyes. La primera es la ley de voltaje y la segunda es la ley de corriente. También se la sabe llamar a la ley de voltaje como la ley de Maya y a la ley de corriente como la ley de nodos. Bueno, eso tiene mucho sentido, ya que como ustedes pueden ver, aquí hay un circuito donde hay resistencias, hay una fuente. Y como pueden observar, la corriente circula como una especie de camino, ruta, como si fuera una carretera o un circuito de automóviles. Pero la ley de Kirchhoff nos establece que la sumatoria de voltajes en un circuito cerrado siempre será igual a cero. Y en cambio, la ley de nodos, bueno, acá no hay un nodo, pero si hubiera un cable de este lado, es un punto de unión de varias líneas. Ahí nosotros vamos a poder considerar lo que se conoce como la ley de nodos o ley de corrientes de Kirchhoff, que veremos pues más adelante en detalle. Como pueden observar en esta diapositiva, se establecen las tres fórmulas para poder hacer el cálculo de voltaje, corriente y resistencia. Sin embargo, todas nacen de la misma. Entonces, la ley de Ohm es una regla básica. Aquí hay un detalle, ¿no? No es una cuestión de aprenderse la fórmula y ya. Para cuando nosotros trabajamos con la ley de Ohm, debemos establecer que esto es una ley, o sea, que se va a cumplir siempre. Por lo tanto, cuando yo estoy tomando una decisión y digo, bueno, conozco el voltaje, conozco la corriente, entonces de ley la resistencia es tanto. Obvio, hay un más menos que se conoce como error, pero eso es un porcentaje de tolerancia que ya hemos hablado
cuando estuvimos conversando de código de colores y las resistencias. Esas tolerancias que pueden tener un elemento o no, va a depender del instrumento de medición, va a depender de la persona que mide. Sin embargo, ustedes dirán, bueno, voltaje igual a I por R, tengo la corriente que es 10, la resistencia que también es 10, entonces 10 por 10 da 100, el voltaje es 100, sí, correcto, pero voy y mido y me da 97, me da 98. Bueno, a eso me refiero. Las resistencias pueden tener una tolerancia de error, la corriente tal vez no fue correctamente medida, y al final la teoría no concuerda con la medición real. Pero si eso pasa, pues alégrense. De hecho, es muy raro que dé exactamente lo mismo. Lo que significa es que ustedes han considerado las pérdidas que ya ocurren en la realidad al momento de instalar un circuito. Cuando nosotros hacemos ensamblaje de equipos, siempre debemos estar velando que los niveles de tensión y corriente sean adecuados. Por ejemplo, si voy a instalar una computadora gamer y voy a poner una fuente de voltaje de una computadora clásica, no va a funcionar. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué no funciona? Si a la larga es la misma fuente de voltaje. Yo pido una fuente de voltaje, no sé, pongamos 12 voltios, pero no funciona. Y la PC Gamer también funciona a 12 voltios. ¿Por qué no trabaja? Bueno, eso se debe a que no es considerado la corriente. Y cada una de las fuentes tiene un nivel de corriente distinta. Puede ser 2 amperios, 10 amperios, 15 amperios. Y eso establece si puede o no puede hacer funcionar un determinado equipo. Bien. Para poder profundizar más con respecto a la ley de Ohm, les he dejado un pequeño video interactivo para que ustedes puedan revisarlo y luego pues estudiar un poco más a detalle. Vamos a continuar con un ejercicio para poder entender un poco más acerca de esta ley. Bien, como pueden observar, aquí tengo un circuito sencillo, ¿no? Tengo una fuente y una resistencia. Mm. Esto podría representar una plancha y esto es la fuente, una batería, una pila, un cargador de un celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta resistencia lo que va a generar es calor, ¿sí? Pero a mí no me interesa ahorita el efecto Joule. Ahora lo que a mí me interesa es conocer, por ejemplo, cuánto es la corriente que consume, ¿sí? Yo quisiera saber cuánto me va a costar tener ese dispositivo de calentamiento. Podría ser una ducha eléctrica, podría ser una plancha, cualquier elemento que caliente o necesiten ustedes que calienten en la casa. Entonces, para el siguiente circuito nos establecen los valores base, ¿no? Nos dicen que el valor de la resistencia es un K y que el voltaje aplicado es 20 voltios. O sea, acá hay 20 y aquí hay un K. En este circuito, el voltaje es igual a I por R. Esta es la fórmula general de la ley de Ohm. Pero ustedes podrían despejar la corriente o usar el triángulo que vimos acá, ¿sí? Y ver que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, ustedes podrían directamente aplicar la ecuación o la fórmula y decir que el voltaje es 20, la resistencia es 1000. Dirá, profesor, pero oiga, decía un K, entonces yo le pongo 1. Ok, si tú le pones 1, te va a dar 20 sobre 1 y eso es 20 amperios y no vas a tener 20 amperios aquí. Lo que sucede es que cuando nosotros hacemos uso de fórmulas, y es algo que en física siempre nos cuesta, es que las fórmulas tienen que estar relacionadas con las unidades. Por ejemplo, si yo hablo de voltaje, tiene que estar en voltios, no en kilovoltios o en megavoltios, tiene que estar en voltios. Así que si tienes un kilovoltio, entonces le pones 1000 voltios, no le pones uno, le pones 1000. Y en el caso de la resistencia es lo mismo, ¿no? Dice un kilo ohmio, entonces no le pones un K, perdón, no le pones uno, le pones 1000, porque realmente es 1000 ohmios. Entonces hay que poner las unidades como correspondan, ¿sí? Es como cuando quiero calcular la velocidad y me dicen es tantos metros y tantos segundos, entonces la velocidad la calculo en metros por segundo. Pero si me dicen la velocidad, la distancia es kilómetros y el tiempo en horas, entonces es kilómetros sobre horas. Pero si las mezclo, voy a obtener una relación de velocidad inadecuada o una relación de velocidad inexacta. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta mucho esto de las unidades de prefijos y sufijos que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de usar las ecuaciones del señor Ohm. Bien, acá tenemos otro ejercicio, ¿no? Se tiene el siguiente circuito, determine su corriente. Si se sabe que la fuente de voltaje es de 30 voltios, acá tengo 30 voltios, que tengo la resistencia 1 de 1K, la 2 de 220 ohmios
y la 3 de 500 ohmios, ¿no? Entonces, en clases anteriores, nosotros estuvimos conociendo los circuitos en serie y en paralelo. Entonces, como podemos ver, aquí efectivamente los tres elementos se encuentran en serie. Cuando los elementos se encuentran en serie, podemos encontrar un R equivalente y ese R equivalente representa la suma de estas tres resistencias, ¿sí? Recordando un poco, al final la ley de Ohm es directamente aplicable si tenemos una sola fuente y una resistencia, ¿sí? Pero acá tengo tres, eso lo podría complicar. Entonces, para volver a tener el circuito de esta manera, pues reduzco estas tres resistencias y la convierto en una. Entonces, eso es lo que me dice aquí, ¿no? Que el R total o el R equivalente es R1, que no sé si lo pueden ver, ¿sí? Que es R1 más R2 más R3, y como tengo los valores es 1000, 220 y 500, eso me da 1720. Luego podemos observar, ¿no?, que voltaje es igual a R por I, porque a la larga lo que sabemos es de la ley de Ohm, y que luego que la corriente es igual a V sobre R, de nuevo aplicando el triángulo. Tengo el voltaje total, que es 30 voltios, tengo la resistencia total, que es 1720, y la división de esto me da 0,017 amperios. ¿Ok? Una pregunta común que me suelen hacer es: profesor, ¿cuántas décimas dejo? Bueno, en este caso he dejado 5. Yo dejaría siempre que pueda haber al menos unos 3 o 4 números enteros por acá. Si hay muchos ceros, pues voy a seguir poniendo ceros y poner 2 o 3 valores numéricos que representen la cantidad en amperios. Este tipo de circuitos también lo puedo representar usando prefijos y sufijos como miliamperios, moviendo la coma, ¿no? 1, 2, 3, entonces sería 17,44 miliamperios, pero hay que poner la letra M chiquita para saber o decir que es miliamperios. Continuamos. Del ejercicio anterior también se puede determinar la caída de tensión en cualquiera de las tres resistencias. Por ejemplo, determinamos la caída de tensión en la resistencia R2. Como se sabe, la corriente en las tres resistencias es la misma. Recuerde, como una ley fundamental, cuando los tres elementos o más elementos se encuentran en serie, una condición que se establece en los elementos en serie es que la corriente siempre será la misma en todos los elementos. Lo que no puedo decir es que el voltaje sea el mismo en todos los elementos, se dará en condiciones especiales. Pero lo que sí puedo decir es que la corriente que circula en todos estos elementos siempre será la misma. Dado eso, ¿no? Ya conozco la corriente que circula en todas las resistencias, y si me piden, por ejemplo, la resistencia de 220 ohmios, ¿cuánto voltaje consume? ¿Cuánto voltaje come? Nada más tengo que multiplicar. Según la ley de Ohm, dice que el voltaje que consume será igual a la resistencia, que es V220, y la corriente que circula, que ya sabemos que es la misma porque está en serie, entonces me da 3,83 voltios. Eso es lo que consumiría la resistencia de 220 ohms. Bueno, ¿para qué necesito saber el voltaje? Bueno, teóricamente ese es el voltaje que me debería salir. Pero yo voy al circuito, digamos que estoy en mi proceso de ensamblaje, quiero reparar algo, quiero identificar una falla, lo mido, la teoría me dice 3,83 y me mide 0,17. Entonces, ¿tú qué dices? Ah, esto no debería pasar. Entonces, como no debe pasar, pues ese seguramente es el elemento que está generando una falla o te estaría guiando más cerca al error que tiene la tarjeta. ¿Ok? Acá tengo otro ejercicio, recordando ahora los conceptos de paralelo que vimos en la clase pasada. Para saber que los elementos se encuentran en paralelo, deben compartir dos puntos en común, y la ley fundamental de los paralelos es que el voltaje en todos los elementos que están en paralelo siempre será el mismo. O sea que si aquí hay, no sé, 10 voltios, acá también hay 10, aquí hay 10 y aquí hay 10. ¿Sí? Entonces, dado el siguiente circuito, dice que determine la corriente total y la que circula por cada resistencia. Si R1 es 20, R2 es 50 y R3 es 100. Recuerden que para este caso, nosotros debemos recordar, ¿no?, que tenemos como ley fundamental, ¿no? Nosotros tenemos como ley fundamental de resistencias que se encuentran en paralelo que el 1 sobre R equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Vale? Entonces, nada más que cuando ya terminen de encontrar esto, les va a quedar ya poniendo todo en su sitio, que el R equivalente es igual a R1 por R2 por
R3 dividido para R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3. O sea, ya resolviendo el MCM, multiplicando todo por acá, al final y aplicándole el recíproco, porque al final tú no quieres uno sobre R equivalente, tú quieres R equivalente. Entonces, aplicando esos detalles matemáticos, pues vamos a obtener esta ecuación. Y nada más sería de reemplazar los valores que me dan 20, 50 y 100 y obtendría el valor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues a la larga de todo esto, el objetivo será siempre reemplazar este circuito, ¿no? Que tiene una fuente, por una sola cajita de estas, ¿no? Que sabemos que es una resistencia, ¿sí? Entonces aquí obtendría voltaje, obtendría resistencia, y de nuevo tendría el problema de Ohm, que ya lo sabemos resolver por las leyes fundamentales. Bueno, eso en resumen lo que se ve ahí, ¿no? Entonces, vamos borrando lo que está ahí. Ok, entonces aquí ya tienen una solución, pero ya escrita, ¿no? O sea, detallada para que ustedes puedan analizar en su tiempo libre o en su tiempo de clases, como ustedes deseen. Entonces la solución nos dice que para encontrar la corriente total, primero debemos encontrar la resistencia equivalente. Y aquí pueden ver que la resistencia 1,2. Ah, aquí hay un dato interesante. Lo que va a hacer esta persona, o este ejercicio, mejor dicho, lo que va a hacer es hacer los R equivalentes de 2 en 2. Pero aquí pueden ver que el R equivalente de 2 en 2 sería R1 por R2 dividido por R1 más R2. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces 20 por 50 dividido para 20 más 50. Entonces me queda aquí 14,28. Una vez que obtiene esa resistencia, si quieren, pues puedo escribir. Veamos, ¿dónde está? Aquí está. Entonces lo podemos escribir y lo que estaría haciendo es, listo, tienes la fuente aquí, tienes la fuente aquí, tienes tres resistencias, que es lo que está en el ejemplo de atrás, ¿sí? Y él decide, pues, resolver de esta manera, ¿no? Dice, bueno, voy a aplicar a estos dos. Una vez que obtenga eso, pues, lo que voy a hacer es obtener un nuevo equivalente, en el cual tengo esta R de aquí y la primera R equivalente que obtuvimos, que fue 14,28. ¿Vale? Luego, esta resistencia 14,28 pues se la relaciona con esta y es lo que obtenemos aquí, 12,49. ¿Sí? Luego que obtenemos eso, pues ya saben, obtenemos el circuito base, que es una fuente, la resistencia, ¿sí? Entonces la fuente de voltaje sigue siendo 10, la resistencia total 12,49 y me da un total de 0,8 amperios. ¿Sí? Sí, ya lo pueden ver. Entonces, ahora la corriente que circula por cada resistencia se calcula de forma independiente, sabiendo que como están conectadas en paralelo, en todas cae la misma tensión. Lo que les decía, ¿no? Si aquí hay 10 voltios, pues aquí también hay 10, aquí hay 10, y aquí hay 10. Por lo tanto, si quisiera las corrientes individuales, necesito saber el valor de la resistencia y el valor del voltaje. Y sí lo tengo. Por lo tanto, la corriente en la resistencia 1 es V sobre R, la corriente en la resistencia 2 es V sobre R y V sobre R. ¿Pero qué varía? Bueno, el voltaje es el mismo y es para todos porque están en paralelo. ¿Qué varía? La resistencia. Que con la de 20 es 10 sobre 20. La de 50, 10 50, la de 100, 10 sobre 100. Y eso me permite 10 sobre 20, 0,5, 10 sobre 50, 0,2 y 10 sobre 100, 0,1. Entonces, estas son las corrientes que están circulando en cada uno de estos elementos. Bien, ¿cuándo es importante hacer este análisis? Pues no, ¿no? Cuando estamos haciendo una reparación, debemos de considerar que existen elementos que soportan una determinada corriente. Y a veces los elementos los que yo quiero usar para reemplazar, porque se volvió obsoleto, ya no hay esa resistencia, ya no hay ese elemento, digamos que la corriente con la que trabaja ese dispositivo es 0,5 amperios originalmente. Eso vino del análisis que acaban de hacer.
Pero yo encuentro un dispositivo que soporta 0,3 amperios, ¿no? ¿Sí? Maneja el mismo voltaje, los 10 voltios. Pero yo pongo un dispositivo que maneja 0,3 amperios. Al principio va a funcionar, pero ya con el tiempo, cuando ya en algún momento exija un pico de corriente, y digo un pico nominal, no un pico de exceso, ¿no? Entonces, cuando ya pida su pico nominal de 0,5 amperios, el dispositivo va a morir, va a fallar, y tú vas a quedar mal porque vas a haber reparado, se la llevan y otra vez regresa a ti porque no lo hicieron adecuadamente. Entonces, conocer estos valores de corriente determina si yo puedo reemplazar un elemento de menor o mayor corriente, ¿no? Digamos que el que estaba instalado soportaba 1 amperio. Entonces tú dirías, bueno, no conseguí el de 1 amperio, pero sí conseguí el de 0,5 amperios, que es lo máximo o lo nominal que podría funcionar. Entonces yo lo puedo reemplazar. Entonces un buen criterio para el momento de tomar decisiones, al momento de hacer una reparación. ¿Ok? Vamos borrando esto. Listo. Ok, continuemos. Bien, ahora sí vamos a avanzar con las leyes de Kirchhoff, ¿no? La ley de Kirchhoff expresa que cualquier trayectoria cerrada, o sea, un circuito cerrado, la suma de sus voltajes de sus elementos debe ser siempre igual a cero. Y la otra dice que la suma de corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de corrientes que salen. Por cierto, cuando me preguntaban qué era un nodo, ¿no? Yo debo de dibujar el circuito. Está aquí, y aquí está. Debo dibujar el circuito. Entonces, yo ya he tenido antes una fuente, hemos tenido resistencias, ¿no verdad? Sí, ok. Tengo otra. Y aquí tengo un circuito estándar, ¿sí? Entonces, como una identificación, antes de trabajar con el señor Kirchhoff, lo mejor es identificar qué son mallas y qué son nodos. Por ejemplo, esto es una malla, como pueden ver, forma un cuadrado, un rectángulo, como ustedes deseen verlo, que puedo seguir una trayectoria, un camino. ¿Sí? Por lo tanto, aquí sería un sistema de 3 mallas. También existe una cuarta malla, que es la malla externa, ¿sí? Entonces, también es una trayectoria cerrada. Sin embargo, cuando nosotros hacemos análisis de nodos, ¿qué será un nodo? Pues un nodo vendría a ser estos puntos de unión y donde se pueden conectar distintos cables, ¿no? Entonces, ese nodo puede tener corrientes que ingresan, pueden ser corrientes que salen, miren, así como esta. Entonces, como si esto fuera un río, ¿verdad? Lo que nos dice es que si aquí entra una corriente, esta corriente se puede dividir. Pero también la lógica nos dice, o sea, el señor Kirchhoff nos dice, que si yo sumo esta corriente, debe ser igual al, perdón, si yo sumo estas dos corrientes, que la llamaremos, no sé, I1 y 2, si yo sumo estas dos corrientes, posiblemente me dé IX, o sea, esta corriente original. ¿Sí? Ahora, si puede ser o pueden existir casos donde uno no solamente tenga uno que entra y dos que salen, sino puede ser que todas entren, también podría haber un ejemplo donde todas salen, entonces eso ya va a depender de cómo empezaste tu análisis y si alguien me pregunta que es posible que bueno, un nodo todas salgan o que un nodo todas entren, sí, sí es posible, pero eso depende de cómo empezaste a hacer tu análisis. La lógica dice, no, pues si hay una corriente que entra, deben haber corrientes que salen. Sí, pero cuando tú haces un análisis, haces como un sistema referencial. O sea, como estás diciendo, este está saliendo, pero en realidad está entrando. Lo que pasa es que debo considerar que el signo es negativo. Por cierto, un detalle importante es que cuando hacemos análisis eléctrico, las cantidades no son escalares. ¿Qué significa? Que no pueden ser representadas únicamente por un número. Por ejemplo, yo lo que puedo representar por un número son las manzanas. Yo tengo 10 manzanas, tengo 10 naranjas, ¿ok? Con eso es suficiente. Pero si yo te digo, tengo que llegar a mi casa y yo te digo, estoy a 100 metros, tú me dirás, ya listo, ¿cómo hago para llegar? Pero ya te dije, son 100 metros. Me dice, pero dime la dirección, o sea, 100 metros al norte, al sur, al este. Entonces, ese tipo de información necesita algo que se llama vectores o cantidades vectoriales. ¿Y qué representa eso? Que se tiene tanto una magnitud como una dirección. O sea, te mueves 100 metros al norte y ya llegas a mi casa.
Lo mismo pasa con la corriente, ¿no? La corriente puede tener una magnitud, no sé, 2 amperios, pero tú tienes que decirme si ingresa o sale, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿qué quiero decirles con sistema de referencia? Bueno, primero el sistema de referencia, aquí le pongo una tierra, ¿verdad? Entonces, todo lo que está aquí abajo es cero y lo que está arriba es mayor que cero. Así de simple. Entonces, la referencia me indica que la corriente, al tener un sentido, podría ser positiva. Pero si tú la dibujas en el otro sentido, la misma Ix, sigue siendo Ix, pero en magnitud. Pero en dirección, en cambio, es negativa. ¿Sí? Entonces, aquí va a depender del análisis cuando empezamos a hacer el estudio de los nodos de voltaje y de corriente. Bien, entonces, ojo con ese detalle. Bien, entonces ahí tienen la foto del señor Kirchhoff, ¿verdad? Uno de los personajes más nombrados para los que estudian electrónica, estudian electricidad. Bien, asimismo, les dejo un video interactivo donde pueden explorar con más detalle, más calma, repetirlo todas las veces que quieran, de cómo es el funcionamiento de estas dos leyes. Bien, aquí vamos con un ejercicio, ¿no? Dice, determina el voltaje que cae por cada componente. En otras palabras, nos están diciendo, oye, quiero saber cuánto voltaje consumes aquí. Entonces, el voltaje fácil, se aplica la ley de Ohm, que es lo que yo sé, es simplemente I por R, ¿no? ¿Cuál es el gran problema? Que no sé cuánto vale la corriente que circula por aquí. Dirá, profesor, pero si le piden todo, empecemos por algo, por algún lado, ¿no? ¿Qué tal si empieza aquí, profesor? Mira, que usted tiene 2 amperios y tiene la resistencia. Eureka, chicos. Muy bien. El que identifique esto, que el voltaje en R4 es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Sabemos que la corriente es 2 amperios multiplicado por la resistencia que es 20 ohmios y esto me da un total de 40 voltios. Entonces ya he determinado el voltaje en R4. Bien, el problema radica en que no te pidieron solo eso. Digamos que si esto vale, hay 5 elementos, cada uno te dan 20 puntos sobre 100, entonces tu calificación será 20 sobre 100, ¿no? Nada bien, ¿no? No estaría tan bien. Por lo tanto, el señor On nos ayudó hasta donde pudo, ¿sí? Ahora tenemos que pedirle ayuda a otra persona. ¿Quién es esta persona? Pues es el señor Kirchhoff, ¿no? El señor Kirchhoff nos va a ayudar a resolver esto. Bien, no significa que el señor On no nos pueda volver a ayudar, solo significa que Kirchhoff nos va a dar algunas pautas para ayudarnos, ¿no? Entonces, primero, yo puedo identificar que aquí hay varias mallas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una malla, aquí tengo otra malla y aquí tengo una tercera malla. ¿Alguien ve una cuarta malla? Pueden detener el video, pensar un poco y decirme si hay una cuarta malla. ¿Ok? Si ya lo pensaron, entonces seguramente algunos de ustedes llegarán a esta conclusión, que la cuarta malla es la malla exterior y cumplirá el proceso de que la sumatoria de voltajes en un circuito cerrado siempre será igual a cero. Entonces, para los que hayan visto esto, pues miren, aquí tengo la fuente de voltaje, ¿no? La fuente de voltaje me dice que es 80 voltios, entonces por cierto, déjenme escribirlo de otra manera. Si la sumatoria de voltaje es igual a cero, tengo 3 elementos, ¿no? Esta de aquí, esta resistencia que llaman R5 y esta R4. Entonces puedo decir voltaje de la fuente más voltaje de R5 más voltaje de R4, ¿sí? Tiene que ser igual a cero. Esto es la aplicación directa de la ley de Kirchhoff de voltajes. Sin embargo, cuando nosotros realizamos esto, debemos considerar un par de cosas. Primero, si la corriente o la dirección de corriente que tú estás asumiendo, porque miren, yo puse una dirección de corriente así, pero si yo quiero la puedo poner al revés, no pasa nada. Lo que sí debo considerar son unas normas que dicen que si la dirección de la corriente va así, sale por el más, por lo tanto, efectivamente la fuente de voltaje es positiva. Pero si ustedes hubiesen tomado la decisión de hacerlo al revés, salía por el menos, tenían que poner menos, ya no más, ¿ok? Otro detalle es, que le digo a mis estudiantes, es que la dirección de la corriente en las resistencias, si va en este sentido, va de más a menos. Si va en el otro sentido, va de menos a más, ¿no? Perdón, de más a menos, o sea, lo contrario. Pero eso ocurre en las resistencias, ¿de acuerdo?
Sin embargo, a mí siempre me gusta denotar que me queda más voltaje de la fuente menos la caída de tensión que genera la carga, porque a la larga es una carga y la carga consume energía. Por lo tanto, debe ser negativa. Entonces, BR5. Y lo mismo con la de acá, menos BR4. ¿Ok? Y todo esto es igual a cero. ¿Sí? Por ejemplo, ya viendo la ecuación, si digamos, yo sé que todo esto tiene que dar cero, ¿no? Y por ejemplo, aquí es 10. Aquí yo digo que es 2. Entonces, ¿cuánto debería ser BR5? Pues fácil, debe ser 8 para que 10 menos 8 menos 2 me dé exactamente 0. ¿Sí? Entonces, encontré el valor de BR5 asociando que este es 2 y que este es 10, ¿verdad? Pero vamos a poner los valores reales, ¿no? Para ver cómo nos funciona esto. Voltaje de la fuente, si lo tengo, me dice que es 80, ¿verdad? BR5 no lo tengo, no lo tengo, un problema. Y acá menos BR4, BR4 sí lo tengo, ¿no? Recuerden que voltaje igual a I por R, tengo la corriente que es 2, resistencia es 20, y justamente nos dio en la parte anterior 40 voltios. Entonces, por simples sumas y restas de ecuaciones, el 80 lo dejo de este lado, el 40 también lo dejo de ese lado, el BR5 lo paso al otro lado y me queda BR5, y me queda que 80 menos 40 es 40, por lo tanto el voltaje de BR5 también es 40 voltios. Entonces ya por ahí ya no tengo 20 de 100, ya tengo este check, y ya tendría 40 sobre 100. ¿Quién me ayudó un poquito más? Kirchhoff. O sea, 20 fueron gracias a Ohm y los otros 20 fueron gracias a Kirchhoff. ¿Se va viendo? Eso es lo que ustedes deben de poder localizar. Ahora, profesor, ¿y esto para qué me sirve en la vida cotidiana? O sea, cuando ya quiera hacer mi trabajo, cuando yo ya quiera ganar dinero. Bueno, muy fácil. De nuevo, estoy haciendo el análisis de un circuito que no funciona, que está fallando, ¿no? Y según la ley de Kirchhoff, este voltaje debería darme 40 voltios. Ustedes lo han deducido a través de la fórmula, lo han revisado. Pero al medir de nuevo, no te da 40, te da 25, te da 27. Perfecto. Entonces yo retiro la resistencia, ¿no? Digamos que ya no me dio, o digamos que esta la falló, o sea, ya. Digamos, yo mido la resistencia, yo esperaba que me diera 40 voltios aquí, ¿no? Quito la resistencia y a lo que la mido, ¿sí? Supuestamente es de 20, pero yo al poner el instrumento de medición me va a dar que es 10. Eureka. Esa era la resistencia dañada. ¿Por qué? ¿Y cómo lo supiste? Por la ley de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Bien, aquí se les presentan el paso a paso de lo que ustedes deben hacer para hacer los análisis, el análisis, perdón, de la ley de Kirchhoff. Lo que les está diciendo, deben de asignar una dirección de la corriente, deben de saber que las fuentes son positivas si sale por el pin positivo, negativas si sale por el pin negativo. Un resumen de lo que ya les he estado conversando o indicando durante la charla, ¿no? Aquí tenemos lo que les decía acerca del nodo externo, ¿no? BF es igual a BR más BR4. Resolviendo, encuentra qué cosa, el voltaje aquí que nos dio 40. Sin embargo, una de las cosas que nos podrían también solicitar es el valor de la corriente, ¿no? Entonces, como podemos observar aquí, la corriente, aquí nos ayuda un poquito Ohm, ¿sí ven? La corriente es igual, o Ix, que la llamó aquí, la llamó Ix, es igual al voltaje, y el voltaje ya sabemos que aquí nos dio 40, de lo que estábamos explicando antes, y la resistencia sí la tengo, porque dice que es de 8 ohmios, entonces corriente es voltaje sobre resistencia, eso es Ix, y por lo tanto me va a dar un valor de 5 amperios. Entonces he obtenido la corriente de este sistema. Pero miren lo chévere de este problema, es que esa corriente, perdón, cambié de color, digamos que esa corriente coincide con esta corriente que la podemos llamar I de malla, ¿no? Entonces, esta I de malla coincide con la corriente Ix, por lo tanto, la corriente de esta malla es igual justamente a 5 amperios, ¿no? Ahora, aquí también me permite aplicar la ley de nodos, ¿no? La ley de nodos nos dice que la simetría de corrientes que entran es igual a la simetría de corrientes que salen.
Entonces, ¿dónde lo quiere aplicar, no? Si pueden observar, aquí hay un nodo, ¿no? Aquí pueden también observar que la corriente ingresa al nodo. Aquí hay una corriente que la llamó IY, que sale del nodo. Y tengo una corriente de 2 amperios, que ya la conocían desde antes, que es de 2 amperios. Entonces, aplicando esto, puedo ver que esta corriente entra, que se llama IX, entra, si la pueden ver, IX entra, y sale, y la de 2 amperios sale. Por lo tanto, aplicando la ley de nodos, puedo decir que IX es igual a IY más I2, porque IX entraba, IY salía, 2 salía, por lo tanto, las corrientes que entran, o la sumatoria de corrientes que entran, es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Y por lo tanto, reemplazando el valor de y x, que ya lo tengo, que es 5 y el valor de 2 que ya lo tenía, entonces y va a ser 5 menos 2 3 amperios. Entonces, yo al obtener los 3 amperios de aquí, ¿sí? Es como el problema acá, que tenía 2 amperios, o sea, ya no es una incógnita y ya tengo que aquí son 3 amperios. Puedo aplicar al señor Ohm, le puedo pedir de nuevo ayuda al señor Ohm y poder obtener el voltaje de este elemento, ¿no? Sabiendo que voltaje es igual a I por R, ¿verdad? De nuevo el señor Ohm nos ayuda. Voltaje es igual a la corriente, que es 3 y la resistencia en este caso, que es 4. Por lo tanto, el voltaje que consume 3 por 4, 12 voltios. Y y ahora sí tengo el voltaje de aquí, tengo el voltaje de acá y el voltaje de acá, y ya tengo 60 sobre 100. Vamos bien, ¿no? O sea, se va sumando la nota y ya está. Y vamos a avanzar. ¿No? Bien, ¿qué más podemos hacer? Vamos a avanzar a la siguiente. ¿No? Voy a borrar un poquito aquí. Bien, recuerden que no hemos terminado, recién tenemos 60 de 100. De cómo obtenemos el 100 de 100, pues me falta encontrar pues el voltaje en estos dos, ¿sí? Entonces, pueden parar el video y pensar, bueno, apliquemos lo aprendido al momento, ¿no? Ley de voltaje, ley de Kirchhoff, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, plantémonos un momento, paren el video y piensen, ¿cómo podríamos encontrar los voltajes que nos hacen falta? Ya encontré 3 de 5. Ok. Bien, si ya regresaron de tener el video, pues continuamos. Entonces, una cosa que yo puedo observar es que aquí tengo otro nodo, ¿no? Podríamos aplicarle la ley de nodos, ¿no verdad? Pero una dificultad que se nos podría presentar es que para resolver un problema de 3 variables, al menos debo conocer 2. Conozco este I3, y ya lo calculé del problema anterior, pero no conozco I2 ni tampoco conozco I1. Entonces, ¿qué nos sugiere, no? Dice, nos enfocamos en el nodo del centro, ¿no? En este de aquí. Entonces nos dice que I1 más I3 es igual a I2. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque las corrientes que salen, sumemos todas las corrientes perdón, todas las corrientes que entran, y la única que entra es I1. ¿Y cuáles son las corrientes que... Ah, no, también entra I3, perdón, también entra I3. Y la única que sale es I2. Por eso es que nos queda aquí la ecuación que I1 más I3 es igual a I2. Profesor, ¿no es la suma de las que salen? Sí, pero como no tiene con quién más sumarse, pues solo pongo I2. Bien, de toda esta ecuación me queda el problema de que solo conozco el valor de I2, que era 3. Se acabó. Por lo tanto, pues no podría resolver el problema. Entonces, ahora viendo la malla 1, ¿no? Por cierto, la malla 1 está conformada por esto de aquí. El problema llamó a esto malla 1. ¿No? Aquí hay una corriente, malla 1, esta es la malla 1, y establece la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Dice que la sumatoria de voltajes en un circuito cerrado es igual a cero. Entonces tienes 80 voltaje de R1 y voltaje de R2. Y dicen, profesor, pero ahí no dice voltaje R1 con R2. Es cierto, la sumatoria de voltajes en un circuito cerrado es igual a cero. Pero el voltaje sale por el positivo porque la dirección de la corriente va así. Entonces será más voltaje de la fuente, ¿no? Aquí hay una resistencia menos voltaje de la resistencia 1 y menos el voltaje de la resistencia 2, ¿vale? Y esto es igual a cero, ¿sí? Como no me gustan los negativos, puedo decir que el voltaje en la fuente es igual, entonces el menos pasa al otro lado como más, BR1 más BR2. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Esta es la aplicación de la ley de Kirchhoff. Y luego digo que el voltaje en la fuente es igual voltaje, aplico Ohm, sé que es la corriente que pase por ahí, que es justamente la corriente
Por ejemplo, en este caso le hemos llamado la corriente I1 para R1 y luego por su resistencia, que también se llama R1. Más, en el caso de R2, él ha llamado a esa corriente, la ha llamado I2 multiplicado por R2. ¿Sí? Si yo logro encontrar esas corrientes, pues sería fácil de resolver. Reemplazando ahora sí es lo que me queda aquí en el ejercicio explicado. Entonces me queda 80 es igual a 13, que es el valor de la resistencia, y 1, que es incógnita, y el otro 13, que también es el valor de I2. Entonces, reemplazando, me queda finalmente que 80 es igual a 13 y 2 menos 39 más 13 por I2. Entonces, teniendo eso, 80 más 39 me queda 119 sobre 26 y puedo despejar y obtener la corriente I2. ¿De acuerdo? Entonces, al obtener I2, ¿verdad? Ya me puede quedar que el voltaje total, ¿no? Sería R2 por I2 o el voltaje de T2 de R2 va a ser igual a la resistencia por su corriente, que por cierto vale 13 la resistencia, el voltaje, la corriente 4,5 que me salió acá y tengo 59 voltios. Señores, ahora ya tengo 80 sobre 100. Pero yo quiero el 100 sobre 100. Yo lo quiero lograr. Entonces, para lograrlo, solamente me faltaría encontrar I1, ¿no? Pero para encontrar I1, ¿no? Puedo aplicar, ¿qué cosa? ¿Qué voltaje? La sumatoria de voltaje en un circuito cerrado es 80 VR1, VR2. Puedo despejar VR1 y me queda que VR1 es igual a 21, porque ya tengo el VR2, ¿te acuerdas? El VR2 ya lo obtuve antes, que fue 59, ¿no? El B final o el B de fuente, perdón, es 80. Entonces nada más tendría que despejar el valor de BR1 y obtengo que es 21. Señores, hemos obtenido el 100 de 100. Y esa sería la calificación total después de resolver todo el circuito. Bien. Aplicando la ley de Kirchhoff, tanto de voltajes como de corrientes, aplicando un poco la ley de Ohm, y para así poder saber o conocer el funcionamiento del circuito y determinar un diagnóstico al problema que me han dado. Bien. Entonces ahí ustedes pueden buscar las referencias de lo que hemos estado estudiando, ¿sí? Pueden revisar esto como material de apoyo. También recuerden que se les ha activado un foro en el cual deben de trabajarlo durante esta semana. Deben de empezar a preguntarse si el análisis a través de los conceptos o de la parte teórica puede ser reemplazado simplemente por un simulador o por una IA. Entonces, quisiera su criterio. Deben de justificar por qué ustedes creen que sí debería ser reemplazado o no deberíamos mantener el estudio de estos conceptos al momento de hacer un análisis. Será lo mejor que es más rápido visualizar el circuito y tener en claro las leyes y encontrar un error, o nos tomamos el trabajo de poner todo el circuito en el simulador y ya teniendo todo, ahora sí saber qué puede pasar. ¿Será que el simulador cubre todo lo que realmente ocurre en la realidad? ¿Será que la IA considera parámetros o no? Entonces, basado en eso, por favor, realicen el foro. También tienen una actividad, una tarea que realizar. Y eso sería todo por el día de hoy. Disfruten de su fin de semana y que tengan una muy buena tarde. Cuídense.